Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. Claro, ahí estamos, pues, con ambos dos, diríamos, don Víctor Villarzún, Renovación Nacional, y don Benjamín, gracias por venir. Y muchas gracias. Gracias. ¿Usted está fuera de la política o volvió? No, volví, Rocco. Volví. Volví este fin de semana, tuvimos elecciones internas dentro de Renovación Nacional, en la cual fui electo gracias a la votación de nuestros militantes como primera mayoría dentro del Consejo Regional de Renovación Nacional, así que muy agradecido de la confianza depositada por nuestros militantes para poder volver a participar en esta directiva, la cual va a presidir en esta ocasión por 2 años Francisco Roncagliolo. Así que bien, pues, muy contento de volver a colaborar. ¿Y cómo están las cosas en el Partido Comunista? Bien. En el partido se está comenzando un proceso de discusión bien profundo, lo que llamamos nosotros conferencia, que es como una suerte de semicongreso que permite discutir todo tipo de cosas, digamos, como cuestiones orgánicas, también cuestiones políticas, definiciones de autoridades internas, así que estamos iniciando ese camino y ahí sacando lecciones, pero también tratando de responder al gobierno de Kast, ¿cierto? Que empezó, digamos, con mucha fuerza, con muchas revoluciones, ¿no? Y por lo tanto es súper importante para nosotros como izquierda el poder tener una agenda que nos permita tanto responder y por lo tanto responder a aquellas cosas que nos parecen que no son pertinentes, como también posicionar una agenda propia. Entonces estamos un poco en ese proceso de definición interna. ¿Tiene alguna opinión con respecto a la llegada de estos 17 días que está el presidente? Porque la alcaldesa de Guaraigüe, claro, sí, en Palena, apareció con la bandera, votando, voten todos, les pedimos el voto por Kast, les pido el voto por Kast y no dejes. Y después ahora dice, está reclamando, yo voté por usted no me está cumpliendo. Acá lo que más, el tema central, el alza de los combustibles, que no solamente el alza de los combustibles, sino que también lo que afectaría por los transportes que vienen a nuestra región. ¿Qué opinas tú porque hay ataques por todos lados? Sí, por supuesto. Yo creo que el alza de los combustibles es una medida que es sumamente antipopular. Está claro que es una situación compleja que está viviendo no tan solo nuestro país, sino que también el mundo entero. El tema de la guerra ha afectado el precio del combustible en todos los países del mundo. Y nosotros no somos, obviamente, la excepción a aquello. Ahora, ¿qué es lo que teníamos hasta este momento? Teníamos un sistema que era el MEPCO, que ayudaba de alguna manera a amortiguar estas alzas. Lo que sucede es que ciertamente el deterioro de nuestras arcas fiscales no ha permitido justamente que el ministro de Hacienda tenga las herramientas para poder tomar unas medidas que mitiguen esta situación, porque el gasto diario que daba este MEPCO no permitía que obviamente se pudiese incrementar esto, dado que, como dijeran, no tenemos mucho dinero en este momento, claro. No hay plata, como dijeran nuestros vecinos. Entonces, eso afecta específicamente a nuestra región y eso se nota mucho. Nosotros como región aislada, junto con Magallanes, por ejemplo, somos regiones que el alza de los combustibles nos pega muy duro. Sí. Exacto. Y yo creo que ahí lo que hay que relevar es que como región, he visto cómo los cuerpos, en este caso las dirigencias gremiales, están obviamente empezando a realizar un trabajo para hacer propuestas al gobierno central para poder temperar esta situación, de alguna manera amortiguar estas alzas de combustible. Y eso yo creo que es un camino correcto. Tiene que haber un reconocimiento a la diferenciación que tiene que ver con la región de Aysén respecto a la situación del nivel central. No es lo mismo el alza de combustible en Santiago que en la región de Aysén. Y ahí yo comparto que a nivel regional se ha iniciado un trabajo de parte de los gremios, por ejemplo, con una entrega de propuestas, y me parece sumamente acertado y asertivo que se hagan cosas así. Bueno, justamente, pero nosotros le compramos a Irán, o le compramos a Argentina, a Uruguay, ¿dónde compramos
el combustible. Según lo que yo entiendo, loco, nuestro país tiene un 98% de dependencia de combustible extranjero. Nuestro país no produce combustible, de tal manera de que nosotros somos directamente afectados cuando hay alzas o bajas de combustible en este caso. ¿Qué opinas tú? Sí, mira, yo tengo una opinión diferente a la de Víctor, pero coincido en algunas cosas. O sea, yo coincido, por ejemplo, en primer lugar, de que efectivamente nuestro país está en una situación que venía hace tiempo subsidiando hartamente el MEPCO. El MEPCO no siempre es un subsidio, eso tenerlo claro. O sea, el MEPCO no significa gasto para el Estado, no necesariamente. De hecho, el segundo ingreso fiscal más grande que tiene el Estado de Chile, después del IVA, del impuesto al valor agregado, ¿cierto? El 19% que todos pagamos, viene el MEPCO. ¿Por qué? Porque cuando el petróleo está a la baja, ¿cierto? El Estado de Chile carga tributariamente el valor del combustible para que el valor del combustible suba. O sea, el MEPCO no es solamente, digamos, bajar el precio del combustible para los usuarios, sino también en algún momento implica subir el precio de los combustibles a partir de la carga impositiva, ¿cierto?, a los comercializadores de petróleo. ¿Pero puede bajar? Puede bajar también, que es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. El 2022 el precio de barril de petróleo estaba a $128 el barril. Está 90 y tanto. Y hoy día está a 98, efectivamente. Entonces, hoy día está más bajo que el 2022, de manera importante, ¿cierto? Varios digamos, decenas de dólares. Sin embargo, el MEPCO hasta ahora ha significado durante un tiempo, producto de las guerras, ¿cierto? Que parte de los cuales es importante señalar que de responsabilidad política tiene quienes apoya a Kast. Kast apoyó la guerra contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos sin ningún tipo, digamos, de causas belis, al menos no aparentes, ¿cierto?, de parte de Irán, ¿cierto? Fue un ataque unilateral. Y Kast apoyó esa acción bélica que significó este aumento de los combustibles a nivel global. El punto, en definitiva, es que esto es una decisión política, la reducción del MEPCO, y por lo tanto la subida de los combustibles. Desde mi punto de vista, como bien señala Víctor, yo felicito la acción conjunta tanto de gremios en nuestra región como también de autoridades políticas de tratar de buscar mecanismos para que los fondos, ¿cierto?, que de recorte también, ¿cierto?, porque también está asociado a un ajuste fiscal del 3% a todos los gobiernos subnacionales, etcétera, y sectores, municipios, gobierno regional y distintos sectores, vayan a parar a un fondo común de la región de Aysén para poder abordar la brecha energética, porque nosotros dependemos mucho más que cualquier otra región en el país del petróleo para producir energía eléctrica, ¿cierto? En varias partes. Claro, o sea, o sea, estas luces que vemos acá, usted señora y señor que está en su casa viendo la televisión, parte importante de la energía que nosotros ocupamos, el 52% es producida a partir del petróleo. Entonces, esto evidentemente que nos afecta mucho más, sobre todo también por el traslado de bienes de consumo, ¿cierto?, básicos que todos tenemos, que vienen del norte. Porque vamos a hablar de Melinca. Claro, imagínate, ¿no? Entonces, esto puede venir aparejado y ojalá que no ocurra así, pero yo creo que lamentablemente no se me ocurre cómo no puede ocurrir, puede venir aparejado de un proceso inflacionario bien importante. Actualmente la inflación, recordémoslo, la inflación está en un 2,4. El gobierno anterior dejó la inflación en un 2,4, el gobierno del presidente Boric. Probablemente producto de esta medida del gobierno de José Antonio Kast, la inflación vaya a subir. Ojalá que no, pero es lo más probable, ¿cierto? Es lógico, ¿no? Por lo tanto, es importante atender como este fenómeno, ¿cierto?, macroeconómico, ¿cierto? Porque no es solamente reducir el MEPCO, sino que tiene muchos otros derivados. Sí, yo agregaría solamente a eso que, como lo dije, nuestro país no es ajeno a lo que sucede en el mundo. Nosotros no somos islas, de tal manera de que este aumento del precio del combustible claramente responde a factores externos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? A ningún gobierno, yo creo, a ningún gobierno le gusta subir el precio de los combustibles. Si eso es una medida absolutamente impopular, nadie lo quiere hacer. Entonces la pregunta es, ¿se hacía de una sola vez o se hacía de manera gradual? Entonces el tema es que la decisión que se tomó en este momento es que era mejor sincerar de una vez justamente esta subida de alguna manera para que en este caso la economía pudiera absorberlo lo más pronto posible. Y no dejarlo para más adelante subirlo como porque en ese caso justamente se iba a sumar otras contingencias que ciertamente iban a afectar aún más el bolsillo de todos los chilenos. Sí, yo discrepo profundamente con esa medida, la verdad, para ser franco, porque y no lo digo yo, lo dice Ignacio Briones, economistas de derecha reconocidos, ¿cierto?, que han sido parte de los gobiernos de Sebastián Piñera 1 y 2,
claro, que señalan que esto perfectamente podría haber sido gradual. Ahora, es cierto que la ley actual no te permite la gradualidad respecto al tema del MEPCO. Eso es cierto, y eso ha sido parte del argumento, entiendo yo, más fuerte que tiene el Ejecutivo en este momento. Pero, o sea, para eso están los acuerdos nacionales, ¿cierto? Para eso están, digamos, la posibilidad del diálogo que tenemos en un gobierno democrático, de poder llegar a acuerdos con los distintos sectores y hacer las modificaciones legales que sean necesarias para, si es que es necesario reducir el MEPCO, bueno, hacerlo, pero hacerlo de manera que no genere un choque inflacionario tremendo, porque yo creo que parte de las cosas que nuestro país ha aprendido a lo largo de su historia, desde los 70 hasta ahora, es la preocupación que tenemos por la estabilidad macroeconómica de los precios, ¿cierto? Como que es algo algo que nosotros como país también no hemos podido posicionar en el mundo a partir de cierta estabilidad, ¿cierto? Del IPC y la inflación que no supera el 3% más o menos anual, y eso es bueno, te habla de un país que más o menos da cierta, por lo menos, predictibilidad, ¿cierto? Macroeconómica. Y ahora yo espero que no ocurra, pero me da la impresión de que sí puede ocurrir, y no lo digo yo, que yo no soy un economista experto, sino que lo dicen personas más avesadas en esta materia que claro, auguran que esto puede significar un aumento de los precios en 12 veces su valor, y por lo tanto la inflación podría llegar a un 12% prontamente, y ojalá que no ocurra así, pero bueno, naturalmente la subida del combustible así como así puede generar esos choques inflacionarios, porque esto no es como que, y yo creo que tiene mucho que ver con, o sea, la retórica del gobierno, como mucho más de disciplinamiento que de economía, porque no necesariamente es bueno subir los precios de la noche a la mañana o sincerar el valor del combustible de acuerdo al precio de mercado, como que eso no tiene ningún valor innato, ¿cierto? Como que eso no, la economía, o sea, está bueno que haya el MEPCO, el mecanismo de estabilización de precios del combustible, insisto, es el segundo factor de ingreso del gobierno ya central. vivimos esto con la luz, porque la luz la tuvimos detenida mucho tiempo. Exacto. Y de la noche a la mañana vino el golpe, claro. Y uno que estaba pagando, por ejemplo, 900 pasó a 1.500.000. Claro. No, y por eso es importante, yo incluso estoy de acuerdo con la idea de abordar el problema, ¿cierto?, del precio del combustible y el subsidio excesivo que había significado el MEPCO desde el 2022 hasta la fecha, ¿no? Porque hemos estado en una situación de guerra, digamos, internacional, desde Rusia-Ucrania, y ahora Israel, Irán y Estados Unidos entre medio. Pero no ha sido guerra, lo que ha sido también preocupante el Día del Combatiente. Aquí quizás no se mostró mucho, parece que la televisión está, no sé si está retraída, no quiere mostrar mucho, pero parece que el Día del Combatiente fue bastante fuerte el día 29. Así parece ser. ¿No subiste mucho tú? No, yo tampoco sube mucho tampoco. Yo creo que no, Rocco. O sea, en mi opinión, por lo menos, ahí no, yo tampoco, para ser franco, no. Yo leyendo los diarios y claro. me llamó la atención. Ya, ok. No, pasó desapercibido por la contingencia económica. Yo no observé, por lo menos, lo digo sinceramente, yo no observé por lo menos que haya generado mucho revuelo, y me da mucho la impresión de que de un buen tiempo a esta parte, el 29 de marzo, ¿cierto?, el Día del Joven Combatiente, que se conmemora el asesinato de 2 jóvenes del MIR en Villa Francia, ¿cierto?, los hermanos Vergara Toledo, ha dejado de ser un hecho, digamos, nacional de gran connotación de seguridad pública. Yo creo que hace un buen tiempo ha dejado de tener esa carga, producto de muchos factores que se pueden analizar. Yo creo que en parte importante porque siento yo que el Estado, a partir del último gobierno, pero también ha sido una política progresiva desde el gobierno de la nueva mayoría, del 2013, ha asumido ciertas políticas públicas en materia de reconocimiento de la violación de derechos humanos. Por cierto, el caso muy importante del gobierno de Piñera, ¿cierto?, cuando reconoce el tema de los cómplices pasivos, y por lo tanto yo siento que hay una herida que se ha ido reparando de parte del Estado en materia de derechos humanos. Por cierto, que queda mucho para avanzar aún. Me dio la sensación de que los grandes canales le han dicho, no vaya para allá, no, veamos otras cosas. Claro. Yo me ha preocupado porque nosotros, bueno, tenemos un programa distinto a los grandes canales que muestran muchas cosas. Pero bueno, hoy día tú publicaste algo en el diario El Divisadero que hablaba un poco sobre los combustibles y que se estaría beneficiando más a los súper ricos. ¿A qué se Sí. Para conversarlo un poco con Víctor. Mira, ocurre que el gobierno de Kast ha hecho algo que es poco coherente desde mi punto de vista. Porque por un lado dice
tenemos una situación económica frágil en términos de ingresos fiscales, entonces tenemos que dejar, ¿cierto?, de poner recursos para el MEPCO y por lo tanto pasar ese costo, porque finalmente es un costo que o lo asume el Estado o lo asumen las personas. Entonces el gobierno de Kast dijo que lo asumen las personas, ¿cierto? Que cada uno de nosotros a partir del pago del combustible paguemos el costo extra que ha generado una guerra que por cierto él apoyó. Y al mismo tiempo ha decidido bajar los impuestos, el impuesto corporativo, pero también a las contribuciones. Es decir, en general ha decidido tomar una posición de rebaja de los impuestos al capital, ¿no? Y subir el impuesto al consumo, ¿cierto? Porque nosotros pagamos el impuesto específico al combustible y pagamos el alza internacional del precio del combustible, se nos está cargando, ¿cierto?, el consumo, ¿no? Y desde mi punto, y por lo tanto el IVA también que se recauda es mayor. Por lo tanto, desde mi punto de vista, esa estructura tributaria que tiende a cargarle la mano más a la persona de a pie, por decirlo así, al ciudadano común y corriente, a usted que está en su casa, ¿cierto?, y eximir de impuestos a los grandes capitales, es una mala decisión económica. Pero los grandes capitales están exentos en las contribuciones, dices tú. Sí, po. Pero todas las familias tienen casa. Sí, pero una cosa son las contribuciones y otra cosa es el impuesto corporativo. El impuesto corporativo es una carga impositiva que se le aplica solamente al 1,8% de las empresas en nuestro país, que son las grandes empresas. Más o menos son 1.500 contribuyentes, que son los que pagan el impuesto corporativo. 1.500 contribuyentes, que más o menos se estima, de acuerdo, digamos, a la encuesta de presupuestos familiares, qué sé yo, que ganan mensualmente alrededor de 800 millones de pesos. ¿Sí? O sea, estamos hablando de aquellas personas que se les denomina súper ricos. Y eximir de impuestos a esas personas, bajo la excusa que ha hecho, o la razón que ha dado el ministro Quirós de que eso puede promover la inversión, es una fantasía ideológica, porque en la economía aplicada eso no tiene ninguna evidencia empírica. Escuchemos a Víctor. Pero para hacerlo en simple igual, para que la gente entienda. Rebajar el impuesto a los súper ricos bajo la idea de que eso va a fomentar la inversión privada en nuestro país es una fantasía ideológica. No tiene ninguna evidencia de que eso realmente haya funcionado en algún lugar del mundo. Bueno, escuchando a Benjamín me queda súper claro que en este caso la ideología es la que va en el discurso más allá de... Porque esto es justamente un acuerdo que hay, este mensaje, el de beneficiar a los súper ricos. Está bien, eso es justamente lo que siempre ha hecho el Partido Comunista. Déjame decirte respecto a lo que dice Benjamín. A ver, el impuesto de primera categoría, que es la posición que en este caso, o la propuesta que hay. El impuesto de primera categoría, déjame decirte que lo pagamos todos aquellos que armamos una empresa. Tú haces una empresa en un día y estás dentro del impuesto de primera categoría. Yo, por ejemplo, tengo una sociedad y esta propuesta me va a permitir que el día de mañana, el mes de abril, yo tenga que pagar menos impuestos. ¿Sobre el IVA te refieres tú? No, me refiero sobre el impuesto de la misma categoría, que es el impuesto que pagamos nosotros anualmente. Entonces, yo creo que en este caso hay un error conceptual en lo que señala el caso Benjamín, porque no es un impuesto a los súper ricos, es un impuesto en general a todos aquellos emprendedores, como aquella persona que tiene un kiosco en la esquina y que obviamente tiene en este caso una empresa y la tiene en primera categoría, y esa es la propuesta que ha hecho el gobierno, bajar, entiendo, del 29 al 23, si no me equivoco, corrígeme si no es así. Entonces, ¿qué es lo que busca este tipo de medidas? Es justamente buscar, en este caso, que los emprendedores fomentar, obviamente, el emprendimiento, pero además de eso, de alguna manera, fomentar que en este país exista una posibilidad de mayores emprendimientos, ¿ya? Para que, obviamente, si tú vas a hacer un emprendimiento y lo vas a hacer a través de un impuesto de primera categoría, tengas la posibilidad de que se paguen menos, obviamente, el impuesto de la primera categoría. ¿Y quiénes estarían en segunda categoría, entonces? Los impuestos de segunda categoría lo pagamos en este caso todos. Un funcionario público, una persona natural que no tiene, paga el impuesto de segunda categoría, que es la declaración de renta que hacemos todos. No, es que simplemente no es cierto, porque, y de hecho lo estoy leyendo acá, digamos, el Plan Nacional de Reconstrucción, ¿cierto?, que es como le han llamado a este plan, ¿cierto?, estructural, digamos, para disminuir el déficit fiscal,
de lo que busca eximir no es a las pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? A las pymes, sino que... Pero no es una exhibición, ojo, no es una exhibición, reducción es una reducción del pago de impuestos, ya, porque en definitiva vamos a seguir pagando impuestos, lo que pasa es que vas a pagar menos impuestos, y eso tiene como la lógica que obviamente esa menos carga tributaria que uno tiene, obviamente la lleve obviamente a reinversión. Y el que gana 800 millones de pesos mensuales también paga más. Es que ese es el punto. Al menos lo que nosotros hemos señalado es que ese plan de reconstrucción no puede significar una disminución del gravamen, digamos, del impuesto, ¿cierto?, a quienes tienen más. Hasta lo que ha trascendido al menos del plan de reconstrucción, porque por cierto todavía no es algo que se haya ejecutado. Es que va a significar una disminución no digamos, a la mayoría de las empresas, ¿cierto?, que el 98% de las empresas que son pequeñas y medianas, sino que significaría una disminución del gravamen, del impuesto, al 1,8% de las empresas, que serían las grandes empresas. O sea, la disminución aplicaría para esas empresas, no para las pymes. Entonces, yo ahí entonces ahí creo que es importante, digamos, señalar aquello, que eso al menos es lo que ha trascendido de la política de gobierno, ¿cierto? Bueno, pero este es un una proyecto... disminución a los grandes capitales, y por eso, sí. perdón, pero para terminar, por eso yo hablaba de 1.500 contribuyentes, Rocco, que son aquellos contribuyentes que tienen más y que van a verse beneficiados por esa reducción, que insisto, hasta ahora no es un hecho, sino que es un anuncio. Sí. Que hasta donde yo he entendido el anuncio, por lo que han señalado en prensa, busca disminuir el impuesto corporativo a las grandes empresas, que insisto son el 1,8% de las empresas y no son el 98% que son las pymes. Y las grandes empresas son las que también dan trabajo. Sí, no, por supuesto, no, pues si las grandes empresas son geniales, pues si yo apoyo a las grandes empresas, ojalá que tengamos más grandes empresas, vivan las grandes empresas. El punto es que la idea económica de que tú, reduciendo el impuesto y por lo tanto la contribución al país de las grandes empresas, vas a beneficiar el desarrollo económico de un país, eso es solamente ideología ultraliberal de Hayek, digamos, de los ultraliberales austriacos, y no es una realidad económica. Toda la evidencia económica señala que los países progresan, que cuando los que tienen más pagan un poquito más. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es la ley del royalty, que se pasó en el gobierno anterior y que a nosotros nos permite como región disponer de 9.000 millones de pesos más, solamente, en el gobierno regional, y podría sumar, digamos, los demás del Fondo de Equidad Territorial que va a los municipios, entre ellos Chile Chico, que significa un aumento importante del presupuesto de los gobiernos subnacionales que van en beneficio directo de las familias. Y eso solamente cargando un impuesto, digamos, específico, ¿cierto?, al royalty, a la minería en este caso, que es la actividad económica que más produce riqueza en nuestro país. Ya no estamos tan inquietos, parece. ¿Ah? No. ¿Sabes dónde está este café? No, Rocco. 21 de mayo. ¿En 21 de mayo en qué parte? Frente a Stange. Delicioso. Ah, perfecto. Ya, es una cafetería que no he podido visitar. Sí. Mucho en la oficina. Muy buena. Ya, perfecto. Como café de especialidad. Sí, café de Pongámonos especialidad. inquietos. Nos vamos a poner inquietos, entonces vamos a ir a visitar este genial lugar. Cerremos este tema para cambiar, porque quiero ir a Chile Chico por un tema. Pero brevemente, nomás, brevemente. No, luego de tu intervención, por supuesto. No, mira, yo nuevamente, a ver, yo creo que en nuestro país está súper claro, nosotros tenemos una tasa impositiva que es progresiva. O sea, acá el que paga más, aquí el que gana más, paga más. O sea, de hecho, se supone que aquí las personas que están en el tramo más alto pagan hasta el 40% de impuestos. Gracias a Dios, uno no está en eso, ¿me entiendes? Pero las personas que tienen más utilidades, ¿ya?, y que en definitiva tienen una base imponible alta, pagan más, ¿me entiendes? Entonces, yo discrepo un poco también lo que tú dices, porque eso no es efectivo. Ahora, no me quiero centrar en eso solamente, No, porque yo sé que hay un afán como de solamente centrarnos en este tema del impuesto a los súper ricos. Yo quiero sí destacar otra medida que me encanta y que encuentro que es genial, la disminución del gasto del 3% en todos los servicios públicos. Esta instrucción que dio el presidente a cada uno de los ministros de disminución. Eso me parece genial. ¿Genial en qué sentido? Buscar justamente que haya mayor eficiencia en el gasto fiscal, porque sabe lo que se estaba dando hace un montón de tiempo, y es la sensación de la ciudadanía, de que el incremento del gasto fiscal había sido exponencial, ¿entiendes? Entonces, ¿dónde está realmente el efecto en la ciudadanía de ese mayor gasto que había en servicios públicos, en la creación de nuevas políticas públicas?
lo que invitó el presidente es, oye, aquí no por el hecho de que se arme un programa, nosotros tenemos que financiarlo, tenemos que ver de qué manera ese programa es eficiente, va directamente a la médula de necesidades de cada uno de los chilenos. Y eso me parece súper bien, revisar. ¿Y por qué? Porque no estamos en una buena situación económica, claro. Benjamín. Tú comprenderás, o sea, compartirás con eso conmigo, ¿no? De que no estamos en una buena situación económica como país. No comparto la idea de que... ¿O estamos en una buena situación económica? No estamos. Es que yo no creo, entonces, si no estamos en una buena situación económica, porque dijeron que el Estado está en quiebra y eso es muy grave. No, pero mira, pero sabes que el día de hoy, prácticamente yo leí que llegaron muchas millones de facturas que aún no se presentan y siguen endeudados. Pero si los estados siempre están endeudados, el Estado norteamericano está endeudado un 120% de su PIB, sí. Oye, un Estado es como una casa. Los países de la OCDE, quizás puede ser un discurso un poco simplificado, pero yo lo que creo y yo rescato, que así como uno en su casa ve que las finanzas están deterioradas, de que los ingresos no me están dando para pagar todos los gastos que están generando, oye, tenemos que apretar el bolsillo, tenemos que buscar dónde estamos gastando mal para llevarlo a aquellos gastos que son los más necesarios. ¿Y cuáles son los más necesarios? Hoy día escuchaba, por ejemplo, al ministro de Vivienda. Me encantó lo que dijo. ¿En qué sentido? Dijo, ¿sabes qué? Yo necesito, obviamente, incrementar el gasto en el tema de la vivienda y la reconstrucción. Reconstrucción que tú sabrás, obviamente, que está sumamente retrasada, por ejemplo, en Valparaíso, donde hubieron más de 100 chilenos. Entonces, yo creo que ahí está el foco. El foco en que cada uno de los ministros tiene que trabajar para que el Estado funcione de mejor manera y obviamente se disminuya ese gasto, que es sumamente importante. Eso es una excelente medida. Sí. Mira, yo primero, el gobierno de Kast entró al gobierno mintiendo, señalando un relato que es francamente falso, es un hecho, la Contraloría lo dijo, cuando señalaron que, por ejemplo, el Estado de Chile estaba en quiebra. Entonces, ¿eso no es efectivo? ¿Cuál? ¿Qué es lo que dijo Contraloría que es mentira? Sí, que el Estado no está en quiebra. No. Que no podían comunicar aquello. Perdóname, la Contraloría no ha dicho nada. Y el hecho objetivo que el Estado no está en quiebra. Benjamín, discúlpame. Lo que hizo la Contraloría fue pedirle información a la ministra, secretaria general del gobierno, pedirle, oiga, ¿cuáles son los antecedentes para manifestar esto? Lo cual, además, yo... y bajaron las publicaciones. No, pero perdóname, yo también discrepo un poco también de lo que es... Y esto no lo digo yo tan solo, lo han dicho autores expertos en derecho constitucional que han dicho, discrepamos un poquito también de las facultades que tiene la Contraloría para pedir esta información. No, pero, raya para la suma. O sea, esto es un poco un paréntesis. Víctor, tú no puedes decir que el Estado está en quiebra. No, pero por eso te digo, yo discrepo que tú digas de que la Contraloría ha manifestado de que esto no es así, porque no ha dicho nada, mandó a pedir información. Pero es un hecho objetivo que no es así. Pero mira, lo que es un hecho, Benjamín, lo que es un hecho objetivo, ¿sabes lo que es? De que nuestras finanzas están absolutamente deterioradas. Y eso, como te digo, lo sabemos todos y es por eso que la ciudadanía eligió otro gobierno. Eligió otro gobierno, ¿no? Y es por eso, ¿o no? Víctor, yo reconozco plenamente, digamos, que ustedes son gobierno, me parece genial, de verdad. Y yo quiero contribuir a que el gobierno le vaya bien, lo digo genuinamente, lo digo muy en serio. Esperemos que sea así, porque cuando tú iniciaste dijiste que obviamente tenían un congreso doctrinal en la cual iban a ver cómo se iban a enfrentar y discrepar de las propuestas de este gobierno. Entonces, somos oposición y el rol de cualquier oposición, sobre todo ante esta vasallaje, digamos, del gobierno de Kast, naturalmente es responder para que no retrasamos en derechos, ¿no? Y eso no va a suceder. Y eso no va a suceder, Benjamín. Pero dame, por favor, la licencia de hablar, digamos, de manera continua. Ustedes retiraron el PDA de Puerto Aysén, entonces déjame dudar, y no solamente soy yo creo que amplias personas que estamos dudando de que efectivamente este gobierno no vaya a retroceder en derechos. Cuando ustedes, por ejemplo, sacaron de la discusión en el Congreso de la ley de negociación ramal, sin siquiera, digamos, dar la oportunidad de discutir, naturalmente que hay una voluntad poco democrática. Cuando retiraron el apoyo a Michelle Bachelet, cuando es jefe de Estado 2 veces en nuestro país, cuando es la candidata del Estado de Chile ante la Naciones Unidas, son muchos antecedentes, estimado, para poder plantear. Podría seguir, pero no quiero... Te respondo los tres. No quiero... Por favor. Son muchos antecedentes para plantear que este gobierno realmente tiene una agenda regresiva en materia de los avances que como nación hemos podido construir en conjunto, tanto derecha como izquierda. Ahora, en ese relato refundacional que desde mi punto de vista tiene el gobierno de José Antonio Kast, y por lo tanto yo creo que a muchas personas les preocupa en su casa, digamos, de verdad, como la estabilidad del país ante este gobierno, fue plantear una cuestión que es falsa y que Contraloría lo objetó, ¿cierto? Lo observó, que es que el Estado de Chile estaba en quiebra. Lo señalaron públicamente a partir de redes sociales, tuvieron que bajar sus publicaciones, ¿cierto? Porque eran falsas, objetivamente hablando,
Y a partir de ese relato de emergencia, ¿cierto?, que no tiene fundamento objetivo, construyeron una serie de políticas económicas que atendían a, digamos, a posicionar una agenda, ¿cierto?, de avance en distintas materias, ¿no?, que son, digamos, bien complejas porque pueden significar retroceso. El rechazo, por ejemplo, en la OEA de la declaración que Chile siempre había sido parte del reconocimiento de los derechos de las comunidades de diversidad sexual, también es un retroceso digamos, en cuestiones sensibles para parte importante de la población. Ahora, sí, es que me perdí como lo que estamos hablando. Es que perdí lo que estábamos hablando. Permíteme. Pero después... Sí, es que el hombre aquí me interrumpió, entonces... Bueno, es que me invitaron a un debate, entonces los debates son como interacciones. Oye, pero mira, Lula le indicó que el mejor currículum lo tiene Bachelet para llegar a la ONU. Pero por supuesto que sí fue comisionada de Naciones Unidas para Altos Derechos Humanos, pero es vergonzoso. Sigue en marcha. Pero es vergonzoso que el gobierno de Chile y su jefe de Estado no haya respaldado la candidatura de su país, porque Michelle Bachelet es candidata del Estado de Chile. Pero tenía que haber esperado un poco que asumiera el nuevo presidente. ¿Por qué? ¿Por qué? Él también dijo por qué. Pero si el gobierno le voy a apoyar. Es que, Rocco, ¿por qué le iba a apoyar? Porque es la candidata de Chile, porque fue 2 veces presidenta de la República, porque fue alta comisionada de Derechos Humanos por Naciones Unidas, porque tiene currículum de sobra, porque hay 3 otros países que la apoyan. O sea, tengo que continuar, pero digamos, Benjamín, en ese de los afán antecedentes que tiene Michelle Bachelet para ser candidata a secretaria general de Naciones Unidas. Es verdaderamente, y lo lamento mucho, yo insisto que yo no, y lo digo sinceramente, Víctor, como la posición nuestra como oposición no es oponerse porque sí, realmente. Pero aquí... Te voy a cobrar la palabra. Este gobierno... No, pero es que... O sea, verdaderamente. Sí, te voy a cobrar la palabra. Este gobierno está tomando medidas que, en caso que nosotros en el gobierno lo hubiésemos tomado... o sea, créeme... Ardería Chile. Que si nosotros hubiésemos tomado la medida de dejar de financiar el MEPCO, los camioneros se hubiesen tomado Chile, pero 2x4. Oye. Que el que Víctor Pérez sea del Partido Republicano es la única razón, que el dirigente de los camioneros, es la única razón por la cual actualmente Chile no está cortado en 4 partes, digamos. Y eso es lamentable, estimado. ¿Por qué es lamentable? Porque, es lamentable que haga ese comentario, porque pero estás es diciendo un hecho. No, pero... es lamentable porque habla de un gobierno que es tremendamente partisano, en circunstancias que lo que nosotros necesitamos es unidad nacional. Y ustedes están esa misma unidad nacional que hubiésemos esperado de parte de ustedes cuando propusieron a la presidenta Michelle Bachelet, porque fue una imposición. No fue una imposición. No fue una imposición. En ese minuto a la oposición nunca se le convocó, nunca se le preguntó. Sí se le preguntó. Entonces, no se le preguntó, Benjamín, nunca se le preguntó el tema. Nadie está dudando la candidatura de Michelle Bachelet. Nadie está dudando de los atributos que tiene la expresidenta Bachelet. Pero sí... O sea, ¿usted no la están apoyando? No, discúlpame, lo que hizo el presidente dijo, ¿sabe qué? Presidenta, nosotros nos vamos a apoyar porque tenemos el legítimo derecho de revisar las decisiones de un gobierno que nunca consultó. Porque si tú hablas de unidad nacional, eso no es cierto, Víctor. A ver, ustedes cometieron el error. Y todo el mundo sabe que no es cierto porque ella es candidata a la secretaria general de la ONU hace bastante tiempo. Déjame terminar. Si realmente hubiesen querido ustedes de que Michelle Bachelet fuese la candidata de Chile, como tú lo manifiestas, hubiesen buscado un acuerdo nacional con la oposición para que todos lo hubiésemos apoyado. Como nunca fuimos convocados como oposición, no, porque en la fotografía cuando la anunciaron, ¿tú ves algún dirigente de la oposición? Nadie, porque nunca se nos preguntó. Entonces, tenemos el legítimo derecho de revisar, obviamente, esa decisión. ¿Y por qué no? Sí. O sea, tenemos el legítimo derecho. ¿Y sabes por qué? Porque el gobierno de José Antonio Caz ganó con el apoyo una alta votación de todos los ciudadanos, que apoyaron obviamente su input, que es lo que querían. Entonces, es eso. No, pero es que eso no, porque eso no significa... O sea, ¿Y te puedo responder las 3 anteriores? Yo no sé por qué ustedes no apoyaron, por ejemplo, a Michelle Bachelet como candidata a la ONU. Y no te vuelvo a reiterar, si ustedes realmente hubiesen querido que Michelle Bachelet llegara, ustedes buscan un acuerdo nacional y la ungen. Eso es lo que tendría que haber sido. Ustedes la tiraron a la piscina sin un apoyo nacional, ¿me entiendes? Ese es el tema. Los culpables no somos nosotros, los culpables son ustedes, de no haber buscado obviamente un acuerdo nacional. Y te lo insisto. Esa articulación discursiva de que siempre cuando ustedes son gobierno, la responsabilidad es de su acción y sus errores, que son tremendos,
son responsabilidades de la oposición, es realmente, es no hacerse cargo del arte de gobernar. Benjamín, porque cuando uno gobierna, tú eres un actor político, Víctor, y tú lo sabes muy bien, que es una lógica política que quiere decir, oiga, si yo propongo a alguien, trato que este actor, que va a ser mi actor relevante y que va a representar a todos, sea de todos, ¿o no? Y tú querías contestarle la otra. Así como la reforma al MEPCO, ¿no? A ver, escuchemos la otra chef. Ya. Primero, respecto al retiro del PDA, súper importante y qué bueno que toques el tema. A ver, que se hayan retirado los decretos no quiere decir que no vaya a ser apoyado. Lo que sucede es que el gobierno, en este caso, a través del Ministerio de Medio Ambiente, quiere revisar lo que se ingresó. Decretos, digámoslo, Rocco, muchos de ellos que llevaban empantanados, durmiendo en la Contraloría hace más de 2 años. Entonces no es que hayan sido presentados ahora, sino que es necesario revisarlo. ¿Y por qué? Porque obviamente llega un nuevo gobierno, quiere tener un nuevo impulso, y es necesario revisar si es que ese nuevo impulso está acorde con lo que se va a aprobar más adelante. Eso no quiere decir de que algo tan importante como el PDA no vaya a ser aprobado, y me parece absolutamente... Este es un gobierno refundacional, y eso es de verdad es una lástima tremenda, porque han planteado una retórica de querer, revisar todo lo que se hizo anteriormente, que nosotros hemos ocupado. Y están cometiendo el mismo error del Consejo Constitucional que ustedes lideraron, los republicanos. Cuando hicieron el proceso constitucional fue lo que ustedes ocuparon. Uno ya no distingue mucho entre el Partido Republicano y el resto de la derecha. Es una lástima porque ustedes lideraron un proceso, la derecha democrática en nuestro país, lideró un proceso a partir de los 90 en adelante de querer desembarazarse del legado de la dictadura, de plantear la necesidad de una derecha moderna, democrática, que reconozca los derechos individuales de las personas. Y actualmente están retrocediendo, pero heavy. Es increíble cómo todo el aprendizaje que acumularon del 90 hasta los 2 gobiernos de Sebastián Piñera, hoy día están dando marcha atrás. Este lleva menos de un mes. Sí, no, pero es que un proceso, 6 días. Pero un proceso, 6 días, danos un tiempo, por favor. Por favor, una semana más. Danos aire para poder seguir adelante. Una semana más, quizás cambiar la bandera, el escudo nacional. Pero refundacional, ustedes lo ocuparon cuando querían apoyar el proceso constituyente, ¿o no? Ustedes están en un proceso refundacional. Y ustedes como derecha liberal están siendo comidos por la ultraderecha republicana. No, para nada. Le está pasando lo mismo que al Partido Republicano de Estados Unidos con la lógica trumpista. Yo te digo una cosa, Benjamín, Renovación Nacional es un partido que está sumamente vigoroso. Así lo demuestra nuestro representante en el Congreso. Ideológicamente están siendo comidos por la política de efectivo. Ya no son centro derecha, son ultraderecha. Muy agradable escucharlos ambos, realmente, muy agradable. También que la gente... Usted me invitó a ponerme inquieto, yo no era mi... Siga inquieto con el café inquieto. Pero lo importante, fíjate que estuve viendo a Ángela Valdebenito, que no es la diputada, sino sí, que yo no me estoy es la concejal de Chile Chico. Ya. Entonces ella dice que hay que aumentar las ayudas sociales y bajarle el grado a las actividades culturales, como los festivales y todas estas cosas, como que hay que apretarse el cinturón por ese lado. ¿Crees tú que es posible? Ella habla por Chile Chico. Sí, mira, yo creo que es súper interesante, y por eso me da muchas ganas como de dejar un poco esta lógica a la cual nos invita el gobierno de José Antonio Kast, de polarizar y todo, porque es lo que está haciendo el gobierno, tratar de polarizar, tratar de azuzar, digamos, para evitar el diálogo. Yo creo que es súper importante, y ahí reconozco un liderazgo que me parece importante en Renovación Nacional. Lástima que Víctor no haga gala, digamos, de lo que sí hace, yo creo, el alcalde Roncagliolo, de tratar de proponer cuestiones de política pública para Aysén que vayan en beneficio de nuestra región. Por ejemplo, hay un punto que se está empujando ahí en la región, y nosotros también en el Consejo Regional estamos apoyando, es la idea de que el recorte fiscal que está impulsando José Antonio Kast, que es un recorte que está imponiendo vía decreto José Antonio Kast, de 3% a todos los gobiernos subnacionales, y eso es lo que quería decir anteriormente, que es un despropósito, porque tú no puedes recortar 3% de manera indiscriminada a cualquier programa. Imagínate el Ministerio de Seguridad Pública que está recién instalándose, le debe cortar un 3% de un presupuesto de instalación. Por lo tanto, este gobierno no era el gobierno de la seguridad, o sea, y va a recortar un 3% de la instalación. Entonces vamos a tener un 3% menos de la instalación del Ministerio de Seguridad Pública en este primer año. Pero hay que reconsiderar. Tú no puedes recortar 3% indiscriminadamente a todos, pero porque la pregunta no es en un lado y en otro. La pregunta es, ¿por qué se está teniendo que recortar? Ahora, ¿por qué crees tú que se tiene que recortar? Ahora,
porque ustedes están ¿Por qué? tomando... No, ¿sabes por No, qué? porque Por ustedes- una sencilla razón. Oye, si hay menos plata, tenemos que recortar algo, ¿me entiendes? Y además, mira, pero siendo políticas sumamente que se serio pueden con la tomar situación. para Lo que el poder- gobierno hizo, para poder invitó. aumentar la Y de recaudación hecho fiscal. acá el gobernador, Aunque de la manera renta muy rápida, lo que dijo, ¿sabe qué? Los invito a que tengan que recortar el 3% y cada gobierno regional, entiendo que lo que hizo fue que revisó en este caso sus gastos, las proyecciones de gasto y vio dónde obviamente Sí, se pero podía aplicar o no. es lo ¿Entiendes? lógico cuando te imponen una reducción, pero Sí. pero insisto, un 3% Era- en un lado no significa lo mismo era que en absolutamente otro. indispensable. Tú no, Era- y ahí era yo absolutamente discrepo. indispensable Yo el discrepo, cambio. Víctor, porque Y yo te lo partida- digo, el ciudadano cualquiera te lo puede decir. Y hay que Cualquiera. reestudiar, No. oye, Sí. y hay que reestudiar No. muchos temas, porque fíjate que Sí. yo personalmente, tú sabes que yo apoyé al final el 3% cuando Sí. justamente todos los de mi sector daban oposición, observaciones en contra o se abstenían. ¿Por qué lo hice? Porque escuché al gobernador diciendo que las listas de espera se habían solucionado, que el asunto del riesgo estaba en buen asunto, que la corporación se requiere también con el sector privado. Lo entendía al gobernador. Pero fíjate que hoy día me toca estudiar algunos temas de las rebajas. Y mira, este tema quizás pareciera infantil. Vino una persona vinculada con la Policía de Investigaciones y me dice, ¿sabes que nos rebajaron la compra de una camioneta para trasladar los perros que andan viendo las drogas? Y nosotros tenemos que andar con los perros, con los canes, el canil, por toda la región. Claro. Entonces tenemos que andar con el canil en perfectas condiciones, porque ya la camioneta de la 2016 no estaba apta para transportar, y está la ley Cholito, y nos pueden denunciar por la ley Cholito, porque tenemos que llevar a los perros con cierta temperatura, dejarlos trabajar, y ellos decomisan la droga y todas estas cosas. Entonces yo lo escuché y esto lo rebajamos nosotros. Claro. Entonces, pero hay que reestudiar esos temas porque Claro. quizás pareciera no un gran tema, pero estamos hablando del consumo de droga que tiene nuestra región, que cada vez es más alto. Y así podríamos ver, o sea, en cada sector naturalmente se hizo una reducción de un 3%, de acuerdo, idealmente, ¿cierto? Yo ahí, o sea, es el ejercicio de revisar, digamos, los programas con baja ejecución y ese ejercicio, digamos, de disciplina fiscal, yo lo respaldo muchísimo. Fantástico, yo creo que es una buena decisión eso, ¿en serio? Sí, no, sí, ¿Es lo sé, bueno? güey, sí, güey, por eso lo hago, si no necesito tu aprobación para hacerlo. La disciplina fiscal es un valor muy importante, digamos, en cualquier estado, ¿cierto? Y eso sin duda es un ejercicio muy pertinente. Lo que no es pertinente, de mi punto de vista, es la reducción arbitraria de un 3% a rajatabla, porque no es un criterio económico el que se está tomando, sino que es simplemente un 3% a todos los ministerios. Insisto, cuando hay o sectores y también gobiernos subnacionales, cierto, gobiernos regionales y municipios, por cierto, desatendiendo la ley orgánica de eso que rige a los gobiernos subnacionales, que les da autonomía de sus presupuestos. Entonces, es una medida poco inteligente en términos de que no discrimina, ¿cierto?, donde concentrar los esfuerzos de aumentar la recaudación fiscal. Y yo creo, a diferencia naturalmente de este gobierno, que parte importante del aumento de la recaudación fiscal dice relación también con cargar impositivamente a quienes generan más riquezas. Insisto con el ejemplo del royalty minero que se pasó en el gobierno anterior, que vino a ampliar las arcas fiscales de manera muy importante y significó que, por ejemplo, reducciones que tuvimos el año pasado, también, ¿cierto?, por parte de IPRE, se paliaron, ¿cierto? Claro. O sea, digamos, se compensaron, ¿cierto? O sea, Exacto. recibimos 9.000 por un lado, por parte del royalty, pero por otro lado se nos descortaron 8.000 y quedamos más o menos, y quedamos 7.000 y tanto, y quedamos con 1.200 más, por decirlo así. Claro, quedamos como igualitos, ¿cierto? Pero eso fue un buen ejercicio porque permitió tener un ingreso extra por parte del Estado. Cuestiones similares se pueden crear con otras industrias en nuestro La país, ley que generan espejo también. con mucha riqueza. No, la ley espejo, que es cierto que es el ex-FAR, ¿cierto? Ese genera recursos que en general en nuestro gobierno regional hasta ahora se han determinado para infraestructura pública orientada, digamos, a transporte, y no a los subsidios, que por cierto también es un tema que hay que observar, porque podría dedicarse a los subsidios. Pero Bueno, solo para cerrar, nosotros como país todavía hay margen, digamos, para cargar impositivamente aquellas actividades que generan más riqueza en nuestro país. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la agricultura.
La acuicultura, que genera tremendas riquezas nacionales, que es una actividad económica bullante, que le va súper bien, es una industria que nosotros como Chile tenemos que estar orgullosos de ella, y naturalmente que se le puede cargar un impuesto específico como una suerte de royalty, ¿cierto? ¿A quién? Que podría significar a la acuicultura, la actividad, la industria acuícola, ¿sí? Que podría significar un aumento de la recaudación fiscal que, qué sé yo, tal vez no va a ser de la misma magnitud que la minería, pero va a sí ser importante. Somos el segundo exportador más grande de salmón en el mundo, produce tremendas ganancias que son muy positivas. Yo no quiero demonizar, digamos, la actividad. Y preocupa a los noruegos también. Claro, y así también el Estado se empieza a hacer cargo, por cierto, de una actividad que yo creo que es súper importante y que hasta ahora ha tenido poca dirección estratégica por parte de nuestro Estado nacional. Entonces, en definitiva, se pueden buscar maneras, ¿cachai? No toda la lógica, y por eso yo quiero apuntar un poco a la lógica general de este gobierno, es cargarle la mano a los trabajadores de a pie. Otra posibilidad es también cargar impositivamente a quienes más tienen y quienes generan más economía, más riqueza. Fíjate que se nos está terminando el tiempo. ¿Qué te pareció haber compartido esto? Oye, me encantó. Solamente, Rocco, espero que me inviten en otra ocasión para que me dure un poco el tiempo, porque Benjamín ahora al final tomó la palabra y no la soltó. Bueno, pero está bien, está bien. Con agrado, con agrado. Sí, por supuesto. Con agrado. Así que muchísimas gracias. Bueno, Benjamín es parte del equipo acá, pero siempre queremos también tener sectores contrarios para poder no debatir, sino llegar a acuerdos. Oye, y creo que podemos llegar a acuerdos. Sí, yo creo que hay una cuestión que es súper importante, que es lo que señalaba Víctor al principio, y yo traté de señalar al final también, antes de que me interrumpiera, que es la importancia de tener un acuerdo regional respecto a qué hacer con los recursos. ¿Qué hacer con los recursos públicos? Porque la propuesta que está haciendo el alcalde Ron Cabriolo y que el gobernador Santana junto con los gremios de nuestra región están apoyando, y nosotros como consejo también, la verdad que lo discutimos y respaldamos esa idea, es que el ajuste fiscal del 3% a todos los sectores, ¿cierto? Y gobiernos subnacionales de nuestra región, de Aysén, vayan a parar a un fondo común para atacar la brecha estratégica que nosotros tenemos en términos de producción de energía. Porque si nosotros con la disminución del MEPCO y se nos carga la mano respecto al petróleo, esto va a necesitar un aumento de la electricidad también. Sí, no, entonces, y si falta, pues algo te escuché por ahí que podría eliminarse el programa de zonas extremas, el PESTE. No lo dije yo, lo dijo un consejero regional en Magallanes, que él anunció, digamos, tener evidencia de que este gobierno, el gobierno de José Antonio Kast, había sacado el decreto de Contraloría de los PETSE. En este caso, hay dos PETSE, si no me equivoco, que están hoy día en Contraloría, por 10 años que son el nuestro, de Aysén, ¿cierto? Y el de Magallanes. Espero que no sea así, no es información confirmada, es lo que ha trascendido a través de la prensa. Ahí Gustavo Villarroel mandó, ¿cierto?, la noticia. La noticia. Yo no he podido leerlo más en detalle. ¿Supiste algo? No tengo ese nivel de información. Los Los consejeros nomás la tienen, no. Es como el ciudadano a pie no la tiene. Es como el medio de comunicación, El Pingüino, el diario El Pingüino de Magallanes. Ahí tiene las cámaras para reencontrarnos la próxima semana. No. Lo dejemos a Víctor para que mientras usted se come esa galleta. Ya. Víctor. No, primero de todo agradecerle a Rocco la oportunidad de esta conversación franca, amena, en la cual obviamente entre debates y acuerdos la ciudadanía también se va formando una opinión de cómo va la marcha de nuestro país y que a pesar de que lo decían, yo creo que sí hay acuerdo en que nuestra región es distinta y tiene que existir un acuerdo regional y ojalá a nivel nacional de que tiene que haber un trato diferenciado para la región de Aysén. Y si seguimos así, tendríamos 2 de un sector y 2 de otro sector, seríamos 4 más. Claro, Debemos comentar la hora, depender mucho de cómo nos podamos, porque aparte de que estamos con inquietos, también estamos inquietos que tenemos la necesidad de otros auspiciadores para seguir aumentando nuestro trabajo comunicacional. Porque para nosotros, y eso lo quiero decir bien claro, gobernar es comunicar. Y el gobierno de Boris comunicó el último mes. El último mes habló puras maravillas y durante 3 años y tanto nunca se acercaron a decir las cosas. En esto vamos, este es nuestro plan. Creo que faltó comunicación. Hoy día a lo mejor está todo centrado en las redes sociales, pero tengo una comunicación de un señor, dice, pero ¿cómo la municipalidad solamente dice que por las redes sociales se cortó tal calle? Yo quiero escucharlo en la radio, dijo. Quiero escucharlo en la radio, quiero escucharlo en la tele, sí, por no solamente en las redes sociales. Sí, no, agarrando un poco lo que señalaba Rocco recién, yo creo que es súper importante, ¿cierto?, que en nuestra región nosotros
podamos ponernos de acuerdo. Como decía Víctor, somos una región especial, requieren medidas también especiales, somos una región que depende del FNDR, ¿cierto?, del Fondo de Desarrollo Regional, del gobierno, del presupuesto del presupuesto del gobierno regional de manera importante para mover la economía, mucho más que en Santiago, en otras regiones, ¿cierto? Y por lo tanto es fundamental que nosotros cuidemos lo nuestro, y cuidar lo nuestro significa cuidar al Estado también, ¿cierto? Y la inversión pública, porque la inversión pública en nuestra región genera el principal empleador, ¿cierto?, que es el Estado en la región de Aysén, que no necesariamente es una gran virtud, pero es un hecho, y por lo tanto hay que cuidarlo. Y segundo, el segundo productor de riqueza, que también es el Estado. Y por lo tanto, cuando reducen el Estado, reducen también a la región de Aysén. Que gaste bien el Estado, eso es muy importante. Eso es muy importante, eso es muy importante, y es muy importante, y yo creo que en general los esfuerzos de los funcionarios públicos va en esa orientación. Yo sí creo que hay brechas importantes que hacer respecto al Estado para transformarlo, ¿cierto? Y hacerlo un Estado más presente en las comunidades, y que también todos nos sintamos parte del Estado, porque en definitiva así es, digamos. Yo no sé para qué escribí tantos temas si era tan fácil conversar con ustedes. Gracias, Víctor, por no, gracias a ti. nosotros. Muchas gracias, y un saludo también a todos los vecinos. Nosotros, junto a Inquieto, nos despedimos y nos reencontramos nuevamente mañana. Mañana, sí, vamos a estar con 2 nuevos invitados. Va a estar Américo Soto y alguien más. Ya. Alguien más que tenemos invitado. Sorpresa. Es que no me acuerdo. Ah, ya. La verdad que no tenemos. Lo que sí que el miércoles va a estar Eduardo Vera Van der Leyen junto a Nelson Maldonado. ¿Sabe que Nelson volvió? Mire, también. Qué bueno. Porque Nelson dijo, yo no estoy fuera de la política, así como lo dijo usted, Sí. pero usted parece que volvió. Sí, yo volví. Volvió. Así que Nelson va a Muy estar con nosotros acá, por supuesto, junto a muchos que nos están siguiendo a esta hora. Nos encontramos mañana. Gracias. Nos vemos. Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presentó Diálogo Regional.